Saludos compañeros y profesor de la clase de Pensadores Formativos. Les habla su amigo Anthony Zapata para presentarles el siguiente artículo sobre Juan Calvino, que lleva por título Pasión por la gloria de Dios en Cristo del 2009. Este artículo empieza haciendo referencia a una carta escrita en marzo de 1539, casi un año después de la expulsión de Juan Calvino y Guillermo Farel de Ginebra. Esta carta fue escrita por el cardenal católico Sadoleto, quien intenta de alguna forma, en ausencia de los reformadores, recuperar la ciudad de Ginebra para la Roma. Este consejo de Ginebra, en lugar de responder al cardenal, remitió la carta a Berna, donde se sugería que Calvino, que entonces estaba viviendo en Estrasburgo, debía escribir una respuesta. Comenzó su carta con una larga sección conciliadora sobre la preciosidad de la vida eterna antes de llegar a sus acusaciones, este cardenal. Aunque nunca Sadoleto nombre a Calvino en esta carta o a los otros reformadores, vemos que está repleta de insinuaciones y ataques indirectos a sus personas y sus motivos. Una sección importante de la carta de Sadoleto consta de dos maneras o discursos de cómo presentarse ante el tribunal de Dios. En el primer discurso pone todo tipo de dichos perversos en la boca de sus adversarios, estos reformadores. Se supone que representan a los reformadores, pues. El cardenal les atribuye los motivos básicos de ambición, de avaricia, incluso el amor hacia el aplauso y la popularidad. Incluso él hace acusaciones sobre fraude interior y malicia en sus obras de reformar. En el segundo discurso se imagina un católico que se declara ante Dios que confiaba simplemente en la Iglesia. La clara implicación es que aunque la Iglesia ha cometido algún error, que de hecho Sadoleto no reconocerá, Dios mostrará misericordia para el niñato sincero de Roma, pero condenará a los reformadores por su presunción. Era lo que quería transmitir en esta segunda sesión de la carta. En respuesta a esto, Calvino le escribe a Sadoleto en 6 días, aproximadamente en el otoño de 1539. Fue uno de sus primeros escritos y difundió su nombre como reformador por toda Europa. Lutero, de hecho, leyó y dijo: «Aquí hay una escritura que tiene manos y pies. Me regocijo de que Dios levante a tales hombres». La respuesta de Calvino a Sadoleto es una defensa simple y desapasionada de su inocencia frente a las acusaciones del cardenal. Advierte a Sadoleto que algunas de las cosas que va a escribir herirán, pero que su intención es defender la verdad, no atacar a la persona de Sadoleto como tal. Aunque prefiere no atribuir malas intenciones al cardenal, que está obligado a soportarlas, de hecho, solo por ser un pastor deseoso de edificar la iglesia. Como un pastor fiel, aunque injustamente separado de su rebaño, no va a permanecer en silencio cuando ve estas trampas puestas y el grave peligro inminente para las ovejas que se le ha confiado. Por ello, este reformador rechaza esta calumnia, indignado de que él y sus compañeros reformadores están motivados por la codicia y todo este tipo de malos sentimientos de los cuales se le acusaban, alegando que si él hubiera consultado su propio interés, entonces habría permanecido en la iglesia romana. Calvino está de acuerdo con Sadoleto en que el alma es preciosa, pero reprende al cardenal por ignorar la gloria de Dios. Esta respuesta de Calvino a Sadoleto es importante porque nos ayuda a descubrir la raíz de la disputa de Calvino con Roma, que de hecho
eso determinaría toda su vida. El problema, por lo visto, no son, en primer lugar, los conocidos puntos conflictivos de la Reforma. Esto de la justificación, los abusos sacerdotales, las oraciones a los santos, ni siquiera el tema de la autoridad papal y otros más. Todos estos temas vendrían a ser discutidos más adelante. Pero debajo de todos ellos, el tema fundamental para Juan Calvino desde el principio de su vida hasta el final fue la cuestión de supremacía y majestad de la gloria de Dios. Es lo que se ve constantemente en sus escritos. Calvino explicó que el celo de Sadoleto por la vida eterna mantiene al hombre dedicado por entero a sí mismo, un sentimiento egoísta, y no expresa el deseo de despertarlo para santificar el nombre de Dios. Para Calvino la gloria de Dios es mucho más importante que la salvación de todo el mundo, imagínense. En otras palabras, Calvino estaba sosteniendo que incluso la preciosa verdad acerca de la vida eterna no puede ser tanto como para desplazar a Dios como centro y meta del mensaje. Este era el centro de la contienda con Roma definitivamente, y se manifiesta en sus escritos constantemente, una y otra vez. Cuando Juan Calvino finalmente llegó al tema de la justificación en su respuesta a Sadoleto, él dijo lo siguiente: tu enfoque sobre la justificación por la fe, el primer y más agudo tema de controversia entre nosotros, entre otras cosas que le dijo, él defiende la doctrina reformada de la justificación por la fe contra las calumnias de Sadoleto, quien constantemente estaba insinuando que el motivo de la reforma y de los esfuerzos de estos reformadores estaba impulsado por sentimientos egoístas. Sin embargo, Calvino insiste en que las obras no tienen valor en la justificación, pero afirma que tienen poder en la vida de los justos, cuando ya se sumergen en el tema de la justificación por la fe. Y sigue diciendo que, le sigue explicando que cuando se pierde la doctrina de la justificación por gracia, la gloria de Cristo se extingue de alguna manera, y la religión queda abolida, y la iglesia destrozada, y la esperanza de la salvación totalmente destruida. Además de esto, Juan Calvino escribió que seamos juzgados después de comparar nuestra conducta con la suya. Le escribe a este líder católico. Y también dice: tales acusaciones contra la doctrina de la justificación por la fe y en contra de Calvino en particular, nosotros vemos más adelante que se ven como bastante absurdas, dada la insistencia de Calvino en una iglesia bien disciplinada, como lo hemos estudiado en las clases anteriores. De hecho, es a causa de tal énfasis en la disciplina que pretendía aplicar Juan Calvino, por ejemplo, la insistencia en que los que se opusieran a llevar una vida piadosa sean negados de la membresía de la iglesia, que habían sido, incluso fue tanto así que Juan Calvino llegó hasta ser expulsado de Ginebra, como muchos ya lo hemos escuchado en las clases anteriores. Por lo tanto, estas acusaciones no tenían fundamento. Roma, en comparación, constantemente vemos que estaba llena de toda clase de maldades. Eso se puede ver hasta hoy en día. Así que aquí de nuevo podemos ver lo fundamental en la teología de Juan Calvino, que es la justificación. Él dice que la justificación por la fe es crucial, pero hay una razón más profunda por la cual esto es crucial, y esta razón es la gloria de Cristo que está en juego. Donde quiera que se quita el conocimiento de la justificación, la gloria de Cristo de alguna forma se extingue, y era lo que él quería reflejar en sus escritos. Para Calvino, la necesidad de la reforma era fundamentalmente esto: Roma había destruido la gloria de Cristo en muchos caminos.
llamando constantemente a los santos a interceder, cuando Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, como lo citaba constantemente en los escritos de Pablo, en Hebreos y en otros textos bíblicos. También, de alguna forma, Roma destruía la gloria de Cristo y llamaba a adorar a la Santísima Virgen, cuando solo Cristo debe ser adorada. Ellos mandan y constantemente estaban ofreciendo un sacrificio continuo en la misa, cuando los textos bíblicos nos enseñan que el sacrificio de Cristo en la cruz era y es completo y suficiente. También elevando la tradición al nivel de las Escrituras, como lo vemos hoy en día, e incluso haciendo que la palabra de Cristo dependa más para su autoridad de la palabra del hombre o de un hombre como el Papa. Sobre esto, Calvino pregunta en su comentario sobre Colosenses: ¿cómo es posible que nos llevemos con tantas doctrinas extrañas? Y él mismo responde: porque no percibimos la excelencia de Cristo. Calvino continúa desviando las acusaciones de que los reformadores están pecando contra la antigüedad. Él magistralmente demuestra que Roma se ha degenerado del patrón del Nuevo Testamento. Los recursos de Sadoleto son en vano. En todos estos puntos, escribió Calvino, la iglesia antigua está de nuestro lado. Luego de haber mencionado todos esos ritos y creencias que promovía y sigue promoviendo Roma. En resumen, escribió Calvino: no voy a permitir que tú, Sadoleto, le adjudiques a la iglesia tales abominaciones, tanto para difamar en contra de su ley y su justicia y perjudicar a los ignorantes en contra de nosotros. Vemos que su preocupación era por la feligresía y la iglesia cristiana, y el hecho de cuidar de que estos comentarios no fueran a perjudicar a aquellos que estaban en un estado de ignorancia. Sobre estos asuntos, Benjamin Warfield dijo de Calvino: nadie ha tenido un sentido de Dios más profundo que él. Este aporte es clave para entender hoy en día la vida y la teología de Juan Calvino. Constantemente vamos a notar que reflejar la gloria de Dios es el significado de la vida y el ministerio de este gran reformador. 24 años después, a punto de morir, aproximadamente a los 104 años de edad, bastante avanzado en la vejez, sin cambios en sus pasiones y metas, dijo en sus últimas palabras, su última voluntad y testamento: no he escrito nada de nadie o de odio sobre nadie, pero siempre he propuesto fielmente lo que consideré para la gloria de Dios. Entonces queda claro la teología y el centro del pensamiento de este gran reformador y su respuesta a las acusaciones de Roma, y cómo este escrito llegó a ser tan difundido y tan famoso por la forma tan humilde y clara en la cual confrontó estas acusaciones y la posición que adoptó valientemente en estas circunstancias. Bueno, espero que haya sido de gran provecho esta presentación, el estudio de este artículo, que podamos analizarlo de una manera más detallada, más detenida, y que haya sido de provecho el conocimiento sobre la teología y el centro de los escritos de Juan Calvino y su pasión por la gloria de Dios. Se despide su amigo y compañero Anthony Zapata.